El estudio y divulgación del desarrollo histórico del esoterismo ha siempre atravesado dos problemas. En primer lugar está el monopolio historiográfico de la historia política y militar. La historia de presidentes, reyes, guerras y conquistas opaca a la historia de pueblos y sociedades, de relaciones y prácticas culturales del pasado. En segundo lugar, tomar lo esotérico como objeto de estudio carga con el prejuicio de asociarlo con lo supersticioso o tradicional, como algo propio de sociedades atrasadas y sin historia. En este informe se buscará dar una explicación clara y abarcativa de los orígenes y evolución histórica de las prácticas esotéricas y fundamentalmente en el territorio de la República Argentina, desde sus orígenes en los tiempos de la colonia hasta nuestros días, pasando por personajes como el enigmático Pancho Sierra hasta el controvertido José López Rega y por sociedades como el espiritismo o la sociedad teosófica. Antes de entrar de lleno a la cuestión, debemos dejar claro el marco histórico en que surge el esoterismo. Entre los siglos XVI y XVII, el occidente cristiano vivió la llamada Revolución Científica. Desde Copérnico hasta Newton, pasando por Galileo, Kepler, Boyle o Bacon, Europa vio la transformación total de su pensamiento. Nuevos objetos de estudio, nuevas formas de hacer preguntas y nuevas formas de responderlas configuraron los inicios del pensamiento científico. La autoridad de la Iglesia y de los filósofos naturales antiguos y medievales empezaba a ser cuestionada tanto por la Reforma protestante como por el racionalismo cartesiano y por el humanismo renacentista. La observación, la razón y la experimentación paulatinamente fueron sustituyendo a metodologías anteriores como las formas definitivas de llegar a un conocimiento verdadero. Estos nuevos científicos plantearon conocer las cosas como eran, a través de sus cualidades observables y poniendo a prueba sus hipótesis, mediante la experimentación. Su mundo ya no es el mundo de lugares naturales de Aristóteles, sino que su mundo es mecanicista. Cada parte cumple una función específica en la gran máquina que para ellos era el universo. Si el conjunto de las partes explica el todo, la función de la nueva ciencia debe ser el estudiar estas partes, dejando por completo de lado cualquier postulado que se atreva a sostener la posibilidad de intervención de elementos sobrenaturales en la realidad natural. Pero no todos estaban de acuerdo con esta concepción del nuevo estudio de lo natural. En paralelo y en conjunto surgieron los primeros grupos que podríamos calificar formalmente como ocultistas. Estos simpatizaban con la filosofía mecanicista de los nuevos hombres de ciencia y de hecho se consideraban como tal. Pero, a su entender, el estudio de la realidad natural no podía conformarse solamente con la observación y estudio de las cualidades observables de los objetos. Para tener un conocimiento válido y completo, el estudio de lo real debería complementarse e integrar aquellos elementos y cualidades que permanecían ocultos a la vista de los sentidos. Campos como la adivinación, la alquimia, la astrología o la medicina fueron tierra fértil para este tipo de ideas. En este sentido, se destacaron personajes como el astrólogo y matemático John Dee o el polímata germano Athanasius Kircher. Entonces, si tenemos que dar una definición de esoterismo, podemos entenderlo como el conjunto de disciplinas encargadas del estudio y práctica de los saberes ocultos, por lo que también se suele referir al esoterismo como ciencias ocultas. Un elemento fundamental en este sentido es el hecho de que el estudio de estos conocimientos ocultos está reservado a un grupo selecto de personas, que normalmente son considerados especialistas en esta práctica. Pero esto no agradaba especialmente a la mayoría de hombres de ciencia. En la diferenciación del pensamiento previo, ahora no había lugar para ideas que recordaban a lo que ahora se llamaba superstición. Aprovechando sus roles en gobiernos o instituciones como la Royal Society, lentamente y mediante el ejercicio del poder, la ciencia fue dejando de lado todo lo que tuviera que ver con estas verdades ocultas. De esta manera, el esoterismo surgió y rápidamente se diferenció como un producto negativo de la revolución científica, doblemente enfrentado con el poder tradicional de la Iglesia, que perseguía sus prácticas como brujería o pecados contra Dios, y con la nueva tradición de conocimiento en Occidente, que iría lentamente concretando su poder y capacidad de coacción hasta el siglo XIX. Si vamos al caso puntual argentino, el punto de inicio que estamos obligados a tomar es el de los pueblos nativos del continente americano.
Aunque diversos autores señalan que no se puede hablar de esoterismo en estas sociedades, al no contar con una ciencia profesional e institucionalizada como la europea, hay diversos elementos a las tradiciones de estas culturas que persistirían y serían y son elementos aún presentes en la práctica esotérica. Estos elementos son identificados con la magia rural y fueron transformándose a lo largo del tiempo por la interacción rural entre comunidades nativas y la cultura colonial hispánica, entre los que se puede destacar el conocido hualicho. Su origen etimológico es inexacto, aunque probablemente derive del quechua hualichu. Representaba una encarnación de una figura maligna, que se materializaba para hacer el mal a las personas, siendo comparable con lo que actualmente sería un mandinga. El término lentamente iría degenerando hasta llegar a su significación actual, como un hechizo o ritual para provocar el mal a otra persona. Para combatir a este hualicho existía entre los indios pampas la figura del o la machi, un hechicero ermitaño que vivía alejado en las montañas y se presume que tenían cualidades de adivinación que podían curar a través de danzas, frases o con sus manos, además de la capacidad de enfrentarse a espíritus malignos. Un episodio peculiar de esto fue tras la encarnizada batalla del Tala en 1826, tras que un moribundo general Lamadrid fuera vencido y dado por muerto. Fue llevado a un rancho donde fue atendido por un curandero y una machi, quienes sanaron sus heridas, naciendo así la leyenda de la inmortalidad de Lamadrid. Existía además la figura del mandinga, etimológicamente de origen africano y vinculado con los africanos traídos al continente como esclavos. El término fue mutando hasta transformarse en un duende o diablillo que habitaba en las ciudades, para posteriormente asociarse con una encarnación del diablo. En el medio rural también abundaban otras tantas clases de personajes que pueden ser identificados con prácticas esotéricas. Tenemos a los salamanqueros, guardianes de cuevas encantadas conocidas como salamancas, término heredado de la cueva de Salamanca en España, normalmente representados como enanos o gnomos que practicaban la magia. Si una mujer tenía 7 hijos, al último se le atribuirían habilidades en la curación y pasaría a ser un saludador, capaz de curar el mal de la rabia en hombres o animales por medio de su saliva o con la imposición de manos. También existían los tatadioses, adultos analfabetos especializados en la prescripción de brebajes para el tratamiento de enfermedades. Similares a estos últimos, pero con más formación y más extendidos, estaban los curanderos, médicos rurales que curaban las enfermedades a través de recetar hierbas de distinta naturaleza a los enfermos. Además de estos actores rurales que pueden calificarse como benignos, en el medio rural del Río de la Plata existía una extendida creencia en la posibilidad del daño mágico. Desde la conocida luz mala, pasamos por entidades como el basilisco hasta llegar a la posibilidad del daño a distancia. Podía hacerse maldiciendo la yerba mate que otro tomaría, como se ve en un pasaje del Martín Fierro, enterrar en una tumba la imagen o retrato de alguien, hacer distintos usos de animales, especialmente sapos, en rituales vinculados al daño mágico, hasta el más conocido de estos maleficios, el mal de ojo, que consistía en la habilidad de dañar a una persona por el mero poder de la mirada. Se ve entonces cómo había un cierto equilibrio en el imaginario cultural del mundo rural rioplatense entre distintas actividades y actores asociados a la práctica mágica, y se destacaron personajes como Jerónimo Solané o Francisco Sierra, cuyos casos veremos más adelante. Claramente, la práctica esotérica mágica y taumatúrgica no estaba reservada al ámbito rural. En las ciudades del Virreinato y las posteriormente independientes provincias del Río de la Plata, también abundaban gran cantidad de personajes y actividades catalogables como esotéricas. Tenemos a los manosantas, especialistas en la curación de males localizados gracias a un poder supuestamente conferido por la divinidad. Curaban a través de rezos, uso de velas o con la imposición de manos. También se destaca que la mayoría de manos santas no cobraban honorarios y vivían de las limosnas que recibían de su servicio. También estaban los magnetizadores, quienes presumían poder curar mediante el uso de pases o también con la imposición de manos. Estaban además los curanderos urbanos. Similares a los curanderos rurales, practicaban la sanación suministrando y recetando hierbas y brebajes a los enfermos. Además, ayudaban en los partos y algunos presumían poder ver el futuro. Quienes también decían poder ver e interpretar el futuro eran los adivinos y tarotistas propiamente dichos.
Además de esta diversidad de profesionales en el ámbito esotérico, tenemos en la cultura popular rioplatense del siglo XIX un extendido conjunto de costumbres, usos y creencias vinculados a la creencia en la magia y lo oculto, desde la magia o maldición por palabra, pasando por el ya nombrado daño por ahojamiento, hasta el uso de artefactos como amuletos o talismanes y prácticas como suertes y sortilegios por parte de personas de las clases más acomodadas. Como es de esperar y como se dijo anteriormente, el esoterismo desde sus orígenes ha sido impugnado a través de dos grandes vías, la religión y la ciencia. Si bien el Río de la Plata era parte del Imperio Español y ese cadáver insepulto siempre estuvo corriendo de atrás a las demás naciones europeas, eso no significa que en esta región no hubiese importantes instituciones que impugnaran la práctica esotérica. La más importante, sin dudas, era la Iglesia Católica, bajo la figura del pecado contra Dios. Así, es apreciable en distintas fuentes de la época colonial múltiples persecuciones a adivinos, hechiceros y curanderos por su accionar contrario a la fe católica del imperio. Se destacan 3 sínodos en Tucumán entre los años 1597 y 1607 contra la idolatría, la superstición y la adivinación. También en 1726 tenemos el caso de la muerte del gobernador de Santiago del Estero, Alonso de Alfaro, tras lo cual se abrió un largo sumario, ya que efectivamente se creía que un brujo habría causado su fallecimiento. En general, puede apreciarse cómo el discurso religioso podía contrarrestar la influencia de lo mágico en la vida cotidiana e incluso influir en las mentalidades de la población. Palabras como bruja o hechicero pasarían a ser habitualmente utilizadas como descalificativos y como términos asociados con la superstición. En el siglo XVIII, además, surgiría otra modalidad de rechazo a las prácticas esotéricas, esta vez más ligada a la tradición científica moderna, la vía médica. Son numerosos los casos de reclamos de médicos a las autoridades coloniales por supuestos hechiceros y curanderos que se valían de la ignorancia de las clases bajas para ejercer el arte de la curación de mala fe. Un punto de inflexión lo tenemos en 1780 cuando se funda el Protomedicato de Buenos Aires. El mismo estaba constituido por los médicos certificados de la ciudad y buscaba establecer criterios sobre quiénes y de qué manera podían ejercer la medicina. En esa línea, en 1803, por ejemplo, publicó la lista de los médicos autorizados en la ciudad, además de instar a la persecución de curanderos y charlatanes, a quienes además calificaba como enemigos de la humanidad. Si bien la institución contó con el apoyo de las autoridades, que autorizaban solo a médicos y cirujanos certificados a ejercer la medicina, la falta crónica de profesionales hacía del curanderismo un mal necesario. Por ejemplo, según el censo de Buenos Aires de 1810, en la ciudad había solo 13 médicos, un practicante y 41 cirujanos, escasez que se hacía aún más crónica en el interior. El periodo comprendido entre el inicio de la Guerra de Emancipación y la consolidación del Estado Nacional argentino puede ser considerado como un proceso de transición en nuestra historia del esoterismo argentino. A la vez que permanecía e incluso prosperaba la cultura vinculada a los saberes ocultos, comenzarían a verse cada vez más intensamente formas de represión modernas hacia el esoterismo. En la década de 1820 surgirían en Buenos Aires la primera facultad de medicina y un tribunal encargado de juzgar y castigar los casos en que ésta fuera ejercida de forma irregular. Esto puede entenderse como el surgimiento de un cuerpo médico, escaso, aunque profesional, que buscaba monopolizar el ejercicio de la curación de la enfermedad, campo en el cual rivalizaban, evidentemente, con los tradicionales curanderos y otros especialistas del saber esotérico que nombramos anteriormente. En las décadas siguientes seguiría esta misma tendencia de impugnación, tanto desde lo religioso, aunque cada vez con más decadencia, como desde lo científico. Serán constantes los reclamos del Tribunal de Medicina bonaerense al gobernador Juan Manuel de Rosas, ya en tiempos de la Confederación Argentina, sobre la necesidad de regular la actividad de quienes eran vistos como curanderos y charlatanes. Mismo caso se daría, aunque con menor intensidad, en el resto de provincias argentinas. Tenemos, por ejemplo, el caso del gobernador tucumano Alejandro Heredia, quien en 1832 prohibió el ejercicio de la medicina a personas no diplomadas en dicha área,
bajo la pena de destierro de la provincia. Sin embargo, y como ya se dijo, las prácticas esotéricas no solo no desaparecieron a pesar de esta impugnación, sino que incluso se extendieron más y se volvieron parte fundamental de la cotidianeidad en el Río de la Plata en el siglo XIX. Esto no solo se debe a la escasez de médicos y demás hombres de ciencia, como si el esoterismo fuera consecuencia de la falta de educación, sino por el hecho de que estas prácticas estaban sumamente arraigadas en la cultura de la región y a que resultaban verosímiles y creíbles para explicar el mundo natural y sobrenatural de los argentinos de esta época. Tras la batalla de Caseros en 1852, el caudillo porteño Rosas fue derrocado y se dio inicio a la organización de la Argentina como nación con un Estado moderno, con lo que además llegarían nuevas formas de impugnación de lo esotérico. Aparece en el mundo una nueva filosofía que será imperante durante el próximo medio siglo, el positivismo. Los positivistas consideran que el conocimiento solo puede provenir de los fenómenos observables y verificables, y que debe ser validado a través del método científico. Es decir, el positivismo es la culminación de una larga y vasta trayectoria científico-filosófica que rechaza decididamente la existencia de hipotéticas cualidades ocultas. Además, el positivismo tenía una clara visión de la sociedad y su historia. Se plantea que las sociedades pueden ser clasificadas como tradicionales o modernas. Considera que la historia es la historia del progreso humano en el paso de la tradición a la modernidad, el paso de la religión a la ciencia y el paso de la superstición a la certeza. Ergo, considera a las sociedades catalogadas como tradicionales como estáticas y atrasadas. El positivismo va de la mano con el liberalismo. Si el destino de la historia es el progreso, a dicho progreso se llega a través de la libertad, y debería ser un Estado moderno, burocrático y liberal el encargado de custodiar dicha libertad. Encontramos entonces la correlación de que la organización del Estado Nacional en las presidencias de Urquiza, Derqui, Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca se llevaría a cabo este plan de llevar a la Argentina a la modernidad y la civilización, trascendiendo a la sociedad tradicional. En 1852 el protomedicato de Buenos Aires se dividió. Por un lado estaría la Academia de Medicina y por el otro el Consejo de Higiene Pública. En las siguientes décadas, y gracias a la expansión urbana, ganarían gran peso político médicos higienistas como Antonio Crespo, Guillermo Rawson o el aclamado José María Ramos Mejía. Epidemias como el cólera o la fiebre amarilla hicieron a estos médicos protagonistas de la política nacional y les ganaron una importante reputación gracias a la cual serían tomados muy en cuenta en la toma de decisiones respecto a planes sanitarios y en la expansión de la medicina profesional. Aún así, y como se dijo anteriormente, la expansión de las ciencias médicas modernas no hizo desaparecer al esoterismo como práctica cultural. Tanto en la campaña como en las áreas urbanas, siguieron abundando especialistas en lo oculto de todas las clases nombradas anteriormente. Tenemos el caso de Mamá Culepina, una mano santa araucana que formó parte de la campaña de Julio Roca en el desierto patagónico. Ante la falta de médicos, muchas veces ejerció como curandera entre las tropas del ejército. También está el caso del afamado Tata Dios Jerónimo Solané. De origen indeterminado, se hizo famoso en toda la campaña bonaerense por sus supuestos poderes de revertir sequías, eliminar plagas, leer la mente, curar enfermos a distancia y, según él, hasta poder revivir a los muertos. Su carisma y fama hacían que gauchos de todos los puntos de la provincia fueran a Tandil para verlo. Con el tiempo comenzó a formar un grupo de tinte milenarista y mesiánico, lanzando diversos y reiterados augurios sobre el fin del mundo. El punto cúlmine de esto fue en el Año Nuevo de 1872, cuando 50 de sus seguidores atacaron el pueblo de Tandil, asesinando a 37 extranjeros. Aunque Solané alegó que no tenía nada que ver, fue arrestado y murió en prisión unos días más tarde. Existen diversas explicaciones sobre lo que fue la masacre de Tandil. Hay quienes sostienen que fue la culminación del fanatismo milenarista del movimiento liderado por Solané, hasta quienes postulan que fue una manifestación de rechazo a la modernidad y el rumbo que la sociedad local estaba tomando. Otro caso, y sin dudas el más importante, y que no se puede dejar de lado, es el del santo popular Francisco Sierra. Nacido en 1831, formaba parte de una familia acomodada de la campaña bonaerense.
No se sabe con exactitud el origen de su conocimiento. Hay desde quienes sostienen que estudió medicina en Buenos Aires, hasta quienes dicen que fue autodidacta a partir de los libros que le llegaban. Lo cierto es que ejercía su práctica en su estancia El Porvenir en las cercanías de Pergamino. Es probable que curara a través de la imposición de manos, además de curar de palabra y proporcionar a enfermos y desfigurados curas con agua fría. Sus supuestas capacidades mágicas de curación y su carisma lo hicieron famoso en toda la campaña bonaerense. Además, regularmente viajaba a la capital, donde era visitado y a veces consultado por sus amigos, entre quienes estaban Adolfo Alsina, Máximo Paz, Rafael Hernández, el expresidente Bartolomé Mitre y el mismísimo presidente de la Nación, Julio Roca. Aunque no hizo carrera, Sierra tenía vínculos con el poder y es posible que haya sido gracias a ellos que él, a diferencia de otros esoteristas, no fuera víctima de persecuciones antimágicas. Falleció en 1891, pero su fama y legado persistieron y aún a día de hoy es recordado como santo popular y símbolo de la práctica esotérica. Otra de las políticas principales del moderno Estado Nacional argentino, y que es importante a considerar en nuestro estudio de la evolución histórica del esoterismo, es la política de inmigración. Desde la Constitución Nacional de 1854, que en su preámbulo y en sus artículos 20 y 25 deja explícito el objetivo de convertir a la Argentina en una nación de inmigrantes, llegamos a la Ley Avellaneda de Inmigración con el mismo objetivo. La política siempre girará en torno a fomentar la llegada de inmigrantes provenientes del Viejo Mundo, a fin de ocupar el escasamente poblado territorio nacional. Es sabido que estos inmigrantes traían su pensamiento. Ideologías como el anarquismo o el socialismo llegaron así a la República Argentina. Pero, además, algunos también eran hombres y mujeres entendidos en el tema del estudio de lo oculto, trayendo consigo las principales disciplinas esoteristas que emergían en Europa. Esto se daba en paralelo al crecimiento y modernización de las urbes del país, como podía serlo la capital. Estos dos factores dieron como resultado la conformación y expansión rápida y generalizada del campo esotérico moderno con características modernas. Se caracterizaría por la creencia en la erudición de los especialistas de lo mágico, con la consecuente lectura erudita de textos vinculados al ocultismo, la conformación de sociedades esotéricas, su adaptación a medios y prácticas modernas, y su gran intervención en procesos sociales y políticos. Están los espiritistas, con Allan Kardec como fundador, que tomaron como base la teoría de la selección natural de Darwin, a la que complementaban con una teoría de la evolución espiritual del ser humano, con las que explicaban las diferencias sociales y raciales de la nueva sociedad occidental. Llevaban a cabo sesiones espiritistas donde mediante la mediumnidad pretendían comunicarse con los espíritus de los muertos, para supuestamente descubrir verdades, a las que consideraban como una práctica científica positiva. Están también los teósofos. Comparten con los espiritistas la creencia en una continua evolución y perfeccionamiento del espíritu humano, pero no era habitual entre ellos la práctica de la mediumnidad. En cambio, se dedicaban al estudio de las religiones históricas para descubrir verdades ocultas, estando influenciados por el budismo, el brahmanismo, la filosofía presocrática y el platonismo. También habría organizaciones fundadas en territorio nacional, como lo fue la comunidad esotérica desprendida de la teosofía, familia aria e iglesia expectante, liderada por un personaje conocido como el Vizconde de Cedayor. Pero si hay una que merece mención, esta es la Escuela Científica Basilio. Fundada en 1917 por Bernardo Eugenio Portal, de fuerte influencia espiritista, fue ganando adeptos a lo largo de su existencia. En 1925 recibió la personería jurídica y se inscribió en el Registro Nacional de Cultos como asociación espiritista. Es decir, a lo largo de este periodo se ve un proceso de diversificación del campo esotérico. Además de estas sociedades, siguieron existiendo y proliferando especialistas individuales en el campo esotérico. Tenemos el caso de Manuel Pedro Bermúdez Coffet, mejor conocido como el profesor Neufrof. Él mismo llevó a cabo una extensa campaña publicitaria en la ciudad, afirmando haber hipnotizado a una mujer y poder mantenerla dormida por 120 días. Su actividad cesó tras 40 días cuando la Policía Federal, en un operativo liderado por Ramón Falcón, intervino en su local. Poco se sabe del futuro de Neufrof,
más allá de su fuga de Buenos Aires en pleno operativo. Además de este caso particular, en la Argentina de esta época abundaban y proliferaban todo tipo de esoteristas, gracias a que su práctica era veraz para los argentinos de esta época, que veían verosímil la existencia y validez de la adivinación o la astrología. Pero, así como se diversificó la actividad de los esoteristas argentinos en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, también urgía ampliar las formas de persecución y represión de estas prácticas por parte del Estado Nacional y organizaciones de distinto tipo. Como vimos anteriormente, desde finales del siglo XIX tenemos tentativas a restringir y hasta perseguir la práctica de los esoteristas, pero generalmente no se avanzaba seriamente en esta empresa, principalmente por la poca coordinación federal por parte del Estado Nacional, pero paulatinamente esto fue cambiando. Un primer paso en este plan fue cuando en 1906 la comisión encargada de la formación del Código Penal estableció el precedente de la intención de perseguir legalmente a cualquiera que ejerciera la medicina sin contar con un título que le habilitara. Como es apreciable, esta disposición se debía a la presión de los cada vez más profesionalizados grupos de médicos licenciados y los vínculos de los mismos con el poder en su proyecto de capitalizar el monopolio del arte de curar. Sin embargo, esto se pospuso varios años, ya que la sanción del Código Penal sería una tarea larga y compleja. Entonces, en el año 1921, el Código Penal de la Nación, que eliminaba la pena de muerte, también introducía en su artículo 208 una norma que permitía la persecución de lo esotérico. Preveía una pena de 15 días a 1 año de prisión a quien ejerciera la medicina sin licencia. Esto, aunque parezca anecdótico, es de suma importancia. El Estado Nacional, mediante su legislación, impulsaba un medio mediante el cual era posible perseguir a cualquier práctica esotérica que encajara en la categoría de curanderismo. A partir de ahora, estos esoteristas proscriptos serían considerados como criminales contra la sociedad, y su práctica pasaría a ser un delito contra la salud pública. Es decir, lo central de esta política era asociar a toda la práctica de agentes y grupos ocultistas y esotéricos con el concepto de curanderismo. Se consideraba que se valían de la ingenuidad de la población para sacar provecho en detrimento de la salud. Al mismo tiempo, muchas otras actividades ocultistas como la adivinación serían encajadas en otro delito no menos grave, la defraudación o estafa, bajo el mismo argumento, valerse de la ignorancia de la población para venderles magia, sacando un beneficio económico. Como es de esperar, los esoteristas no se quedaron expectantes ante este nuevo escenario legal y político. Tenemos el caso de Cosme Mariño, líder de los espiritistas en el país que, anteriormente y ahora también, defendería sus creencias a través del debate y la impugnación de la propia tradición científica en defensa del ocultismo. Fueron los grupos esotéricos modernos los que encabezaron la contraofensiva contra la legislación punitiva encabezada por la nación. Si lo que se hacía era acusar a los esoteristas de curanderismo, los mismos respondieron desentendiéndose completamente de todo a lo que curanderismo se refería. Si se consideraba a los curanderos como charlatanes y estafadores, los esoteristas estarían de acuerdo, ya que no se consideraban como tal. En cambio, los grupos esotéricos se consideraban a sí mismos muchas veces como instituciones de tipo religioso o cultural, apelando a la libertad de cultos prometida por la Constitución liberal del país. Otra táctica, como vimos, era la participación en política. Si a Pancho Sierra sus vínculos con el poder le sirvieron para evitar la persecución, esto ahora sería replicado por los grupos del siglo XX. Son sabidas las conexiones esotéricas en la política nacional y es sabido que incluso presidentes como Sáenz Peña participaron en alguna ocasión en sesiones espiritistas. Un caso que merece especial mención es el de la discípula de Pancho Sierra, la Madre María. María Salomé Loredo Otaola habría nacido en España a mediados del siglo XIX y emigrado a la Argentina durante su niñez. Fue 2 veces viuda, lo que le dejaría una enorme fortuna. Su viudez, junto a la muerte de otros familiares, le acercaron a la figura de Pancho Sierra. Y una vez este murió, la ahora apodada Madre María comenzaría a ganar fama como curandera y sanadora. Son conocidos sus vínculos con figuras como los presidentes Juárez Celman o Mitre, aunque, a diferencia de su maestro,
María siempre se abstuvo de participar en política. En el contexto de creciente iniciativa política de persecución del curanderismo, María fue acusada en 2 ocasiones de ejercer ilegalmente la medicina. Fueron impulsadas por la Corporación Médica y en ambas ocasiones fue absuelta, ya que se consideró que su práctica encajaba dentro del ámbito religioso. En los años siguientes siguió su actividad. Se sabe que fue consultada por el presidente Hipólito Yrigoyen, al que inauguró un buen futuro, pero le advirtió sobre ir por un segundo mandato. El primer caso de un condenado por ejercicio ilegal de la medicina lo tenemos en 1924, de un hombre del que no sabemos casi nada. Referido como Juan H., se sabe que era de mediana edad, inmigrante proveniente del Medio Oriente y que era analfabeto. Practicaba la curación por la fe en Dios en su casa en Floresta, que en ese entonces estaba en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Atendiendo principalmente a personas de las clases más bajas de la sociedad, su defensa se basó en alegar que su actividad se encajaba en el marco religioso, protegido por la libertad de cultos, aunque finalmente fue condenado a 2 meses de prisión. El caso de Juan es ejemplar porque nos permite ver en general quiénes eran estos esoteristas que actuaban por su cuenta, dónde lo hacían y quiénes eran su tipo de clientes. En las siguientes 2 décadas, más allá de los vaivenes políticos y sociales que el país viviría, podemos trazar una cierta continuidad. Las instituciones y especialistas del esoterismo continuarían su práctica, representación y justificación, a la vez que el Estado Nacional, junto a las instituciones médicas y sanitarias, avanzaban en su ofensiva contra la actividad de estos criminales contra la sociedad y la salud pública. Pero, como se dijo anteriormente, el esoterismo, en este caso, es estudiado como una práctica cultural, y como práctica cultural que es, está influido por su contexto social, político y económico. Durante la década de 1930, el país viviría una gran transformación. Los gobiernos fraudulentos, la coyuntura internacional y la crisis económica fueron factores que condicionaron las vivencias de esos años. Fue un periodo marcado por el crecimiento urbano, por el crecimiento industrial. Además, la antigua inmigración europea fue poco a poco siendo sustituida por la inmigración interna, especialmente de personas del interior que se movían a la capital en busca de oportunidades. El campo esotérico no se mantuvo ajeno a esta transformación. En los núcleos urbanos sería común la presencia de especialistas en lo oculto, principalmente espiritistas. También aumentarían en su intensidad las formas de impugnación. La Iglesia Católica retomaría su ofensiva antiesotérica y los sectores vinculados a la salud pasarían a ser liderados por organizaciones vinculadas a una nueva modalidad, el gremialismo médico. Un Estado cada vez más interventor en lo económico y social también sería cada vez más presente en el discurso antiesotérico. Por ejemplo, en 1943 se reinstauró la educación religiosa en las escuelas públicas. Y en el año 1941 se estrenaría la primera obra que podemos considerar como cine antiesotérico, la película protagonizada por Pepe Arias, El hermano José. Muy sintéticamente, podemos decir que la película retrata el enfrentamiento entre un curandero llamado José y un médico licenciado conocido como el Dr. Martínez. A lo largo de la cinta se plantea cómo las prácticas de José son poco más que supersticiones y engaños, y cómo su posición dentro del pueblo depende de su vínculo con el poder, representado en la imagen del comisario. La película cierra con el hermano José recurriendo personalmente al Dr. Martínez, ya que su hija enferma. Con la frase "al hermano José lo venció la ciencia", se representa bien el mensaje de la película. La medicina profesional debe ser hegemónica y todo lo vinculado a lo esotérico debe ser y será enfrentado y vencido por la ciencia y la razón. Pero si hay un momento donde debemos detenernos, ese es durante el periodo en que Juan Domingo Perón ostentó la presidencia de la nación. A lo largo de sus 9 años en el poder, y principalmente durante su primer mandato, Perón llevaría a cabo un plan de transformación nacional, aumentar la presión sobre el campo exportador y subir aranceles para impulsar la industria nacional. Las fábricas crecieron junto con las ciudades. Luego devino la crisis. Hubo inflación, protestas, represión, deuda y varias correcciones de rumbo. En general, esto debe ser entendido como un momento particular y el papel que el esoterismo jugó a lo largo de él debe ser leído diacrónica y transversalmente a lo largo de toda la República Justicialista.
En un primer lugar, que podemos identificar con el primer gobierno peronista y el primer plan quinquenal, la postura del gobierno fue fuerte y contundentemente antiesotérica. Si bien es sabido que Perón habría consultado a médiums en distintos momentos de su vida y que tenía un cierto interés por el orientalismo, el gobierno de Perón contaba con dos componentes que, a la vez que le daban apoyo, condicionaban el accionar del gobierno. El primero era la Iglesia Católica. Aunque lo que más trascendiera fuera el conflicto de Perón con la institución, inicialmente la Iglesia fue un gran apoyo. En ese sentido, el gobierno sostuvo la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas del Estado y discursivamente se defendió la visión de la Argentina como nación cristiana. Es decir, y en relación a nuestro tópico, el Estado Nacional, al adoptar una postura claramente religiosa, se posicionaba en contra de cualquier práctica esotérica que, como vimos anteriormente, desde esta vía de impugnación era un pecado contra Dios. En segundo lugar, tenemos el apoyo al gobierno de los médicos profesionales. La política social del justicialismo estaba orientada al mejoramiento de las condiciones de los trabajadores en todas las esferas de su vida, y la salud era una de ellas. El secretario de Salud, el doctor Ramón Carrillo, impulsaría importantes programas de salud como lo sería su Plan Analítico de Salud Pública. Como es de esperar, esto se traducía en una impugnación sistemática, tanto de curanderos así como de otros esoteristas. El monopolio de la fe era reclamado por la Iglesia y el monopolio de la curación por el sector médico profesional, ambos reclamos estando avalados por el Estado Nacional Peronista, uno de los más interventores de la historia argentina. Entre 1948 y 1950, el conflicto llegó a su punto más álgido. El gobierno aprobaría planes de enseñanza donde se daban los 10 mandamientos, además de contenidos contra lo que se consideraban como idolatrías, brujerías y engaños, al mismo tiempo que perseguía a grupos ya consolidados en el campo, por ejemplo, suspendiendo a la Escuela Científica Basilio su personería jurídica. También se seguiría en el proceso de profesionalización de la medicina. Por ejemplo, se fundaría el Instituto de Parapsicología Aplicada, donde se señalaría que una parte de las prácticas esotéricas estarían vinculadas a males psiquiátricos como la histeria. Pero en la medida en que el tiempo pasaba y el enfrentamiento de Perón con la Iglesia fue creciendo, la política estatal fue virando hasta llegar a un decidido apoyo del gobierno justicialista a las organizaciones espiritistas y demás esoteristas. Un ejemplo de esto se dio en agosto de 1950, cuando la Escuela Científica Basilio lanzó una nueva campaña con un provocador título: Jesús no es Dios. En los meses siguientes, se dio paso a una gran campaña publicitaria que culminaría con una reunión de la escuela en el Luna Park. La actitud del gobierno distó mucho de la que habría tomado en 1946, ya que no solo no acompañó a la Iglesia, sino que adhirió públicamente a la propuesta de la Escuela Científica Basilio. Lo que seguiría sería un proceso en el cual el apoyo del gobierno a grupos ocultistas sería inversamente proporcional a su apoyo por parte de la Iglesia Católica. Paulatinamente surgirían más acusaciones desde sectores católicos de la sociedad sobre la simpatía e incluso supuesta práctica de Perón del esoterismo. Más allá de esta breve exposición de la actitud del gobierno nacional, lo que tenemos en este periodo es una continuación del proceso descrito anteriormente, la diversificación del campo esotérico. Por ejemplo, en 1954 encontramos en el diario La Prensa a dos manos santas en un caso de daño mágico, específicamente vinculado al fútbol. Según se describe, una mujer mano santa conocida como la Protectora habría hecho un ritual clavando agujas a una imagen de los jugadores del plantel de Colón de Santa Fe para perjudicarlos en su enfrentamiento contra Estudiantes. El Club de La Plata finalmente terminaría ascendiendo a Primera División. Perón fue derrocado en un golpe cívico-militar en 1955, tras lo cual se seguirían casi 30 años de inestabilidad social, económica y política. Gobiernos débiles serían sucedidos por temibles dictadores. La política pasaría a ser un ciclo de falsa fe democrática, seguida por inestabilidad promovida interna o externamente. Luego vendría el descalabro económico y las voces exigiendo la intervención del ejército.
En el marco de este carácter esquizofrénico, contradictorio y destructivo del desarrollismo, continuó la práctica, representación y persecución del esoterismo como práctica cultural, con un estado a veces concesivo y otras veces represivo. El primer caso ejemplar que tenemos es harto conocido, el de Tibor Gordon. Procedente de Checoslovaquia en la posguerra, llegó al país y desarrolló una carrera como físico-culturista antes de dar el paso a su carrera como esoterista. Fundó un gran centro espiritual en la localidad de Manzanares, en el norte del Gran Buenos Aires, la Sociedad Arcoíris, integrada por médicos, abogados y demás especialistas y liderada por el mismo Gordon. Llegó a ser un movimiento masivo sostenido gracias a aportes de los socios. El carisma mágico de Tibor y su fama lo llevaron a publicar su autobiografía e incluso a editar varias revistas. Fue imputado en varias ocasiones por ejercicio ilegal de la medicina. La más importante fue en 1958, y sin embargo siempre fue sobreseído. Y esto se debe a un elemento clave de su práctica. La organización de Tibor, a diferencia de otras que vimos hasta ahora, era profesional. No era un culto esotérico o una sociedad secreta. Se trataba de Arcoíris, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Siempre que era interrogado sobre su supuesta actividad curativa, argumentaba lo mismo. Él no curaba, daba servicios espirituales. Si se necesitaba curación, estaban los médicos profesionales contratados por la Sociedad Arcoíris. Tibor, con su carisma y vestimenta inspirada en Pancho Sierra, escapaba de la impugnación de lo esotérico por la vía religiosa. Su actividad se encuadraba en lo espiritual y no, como decían sus acusadores, en lo profesional. Otro caso de renombre de esta época es el conocidísimo caso de Jaime Press. Oriundo de Córdoba, se hizo famoso a lo largo de la década de los 60 por su supuesta habilidad de transmitir energía atómica con sus manos y con ello poder curar a los enfermos. Se refería a esta acción como armonizar, ya que era consciente de las penas por ejercicio ilegal de la medicina. Su carisma lo hizo famoso en toda su provincia. Hasta se le hizo una nota para la revista Gente en el año 1972. Al igual que Tibor Gordon, escapó de la persecución judicial alegando que su práctica era espiritual religiosa y no médica, aunque su popularidad fue decayendo a lo largo de las décadas. Algo apreciable de estos dos casos extraídos es el hecho de la masividad de la clientela de estos dos esoteristas. Jaime Press era conocido en toda su provincia y Tibor en casi todo el país. Al mismo tiempo vemos la profesionalización del campo esotérico, como es apreciable en la práctica armonizadora de Press o en la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Gordon. Evidentemente, estos dos no fueron los únicos casos. En este periodo tenemos decenas de casos de esoteristas que no corrieron con la misma suerte y que fueron condenados por ejercicio ilegal de la medicina o por estafa. Si hablamos de este periodo marcado por la inestabilidad y violencia política, no podemos evitar hablar de un personaje más que conocido, José el Brujo López Rega. Nacido en 1916, mismo año de la muerte de su tocayo de apodo, Rasputín, se dedicó a ser cantante de boleros para luego prestar servicio por 2 décadas en la Policía Federal. Tras esto pasó a la militancia peronista, ascendiendo posiciones en el movimiento hasta llegar a ser custodio de la nueva esposa de Perón, María Estela Isabel Martínez de Perón, convirtiéndose en la mano derecha del líder justicialista durante su proyecto de retorno al país y posterior presidencia hasta su muerte. Al mismo tiempo, son conocidos los vínculos de este particular personaje con el esoterismo. Se sabe que pertenecía a un grupo conocido como Anael, además de supuestas conexiones con otros grupos como Propaganda Due, junto con otros políticos de la época como el presidente Lastiri. Se presume que entre estos grupos era conocido por el sobrenombre de Hermano Daniel y que poseía vastos conocimientos en astrología y espiritismo. En 1962 publicó, en pocos ejemplares, su obra más conocida, Astrología Esotérica, además de otros como Primera Agenda Astrológica calculada científicamente por el astrólogo José López Rega. Pero lo que más nos llega de la vida de El Brujo es sobre su accionar durante la década del 70. Al tiempo que se convertía en ministro de Bienestar Social, jefe de la Alianza Anticomunista Argentina,
y por tanto uno de los capos del plan sistemático del terrorismo de Estado desplegado durante el tercer peronismo y continuado y perfeccionado durante la posterior dictadura. Pero este proceso político se imbrincaba con las propias prácticas de José López Rega como esoterista. Se sabe que en 1972 intentó transmitir las energías del cadáver embalsamado de Eva Duarte a la nueva esposa del general. También consideraba a Perón como la reencarnación de un faraón egipcio y asimismo como su visir. Le realizaba cartas astrales y presumía de poder ver el futuro. Relataba Jorge Tayana, médico de Perón, que en su lecho de muerte, Perón era sujeto de rituales esotéricos por parte de López Rega, intentando reanimarlo al grito de «Levantate, faraón». Si buscamos una explicación a López Rega en su contexto histórico, veremos que es otro en la larga lista de esoteristas que legitimaban y protegían su práctica de los conocimientos ocultos gracias a sus vínculos o, en este caso, rol en el poder. Posiblemente el caso que más lejos haya llegado, ya que ante la incompetencia de la presidenta, López Rega sería el principal funcionario del gobierno constitucional hasta que fuera derrocado en marzo de 1976. En este marco, entonces, los 4 gobiernos cívico-militares que se sucedieron entre 1976 y 1983, conocidos como el proceso de reorganización nacional, no fueron una ruptura o excepción, sino una continuación y profundización de los procesos subyacentes. Más allá de los vínculos particulares, la dictadura pasó a ser el defensor más acérrimo del concepto de la Argentina occidental y cristiana. Si todo lo que no entrara en ese rótulo debía ser extirpado de la sociedad, como dice el manifiesto del proceso de reorganización nacional, el esoterismo en su conjunto era uno de los tantos objetivos a eliminar. Con el Congreso cerrado y el Poder Judicial subordinado y limitado por el capricho militar, este periodo fue de fuerte y persistente persecución sistemática de curanderos, astrólogos, manos santas, espiritistas y demás esoteristas. La crisis económica y social pusieron punto final a la dictadura. El gobierno posterior, aun con su democratismo proselitista, no supuso un giro en la política estatal de persecución e impugnación de lo esotérico desde la vía profesional, religiosa e incluso cultural, a la vez que proseguiría el proceso subyacente de profesionalización y diversificación del esoterismo. Donde debemos detenernos a hacer un análisis del proceso en profundidad es en la década de los 90. La década gobernada por Carlos Menem es interesante en 2 aspectos. Primero, es apreciable nuevamente una vinculación entre el poder y los profesionales en el ocultismo. Por citar solo un ejemplo, tenemos a Azucena Agüero, maga, vidente y presuntamente una de las tantas amantes del presidente Carlos Menem. En segundo lugar, esta década sería testigo de la aparición de nuevos conceptos en la representación e impugnación del esoterismo. Aflorarían grupos de origen afro-brasileño como la Umbanda, caracterizados por el sincretismo y la práctica de rituales que en muchos casos tienen una gran disonancia con la cultura local. Fueron encasillados en el rótulo de Macumba, palabra que, a su vez, pasaría a estar asociada al daño mágico. También hay una extensión en el alcance. En esta década aparecerán los primeros programas expresamente esotéricos en los medios, tales como el programa Signos de la Medianoche de Eda Bustamante. Al mismo tiempo, aparecen y se extienden en los medios y el lenguaje popular términos como secta o satanismo. Es decir, aparece otra figura discursiva desde la impugnación del esoterismo al vincularlo con grupos ocultos relacionados a rituales extraños y vínculos con entidades malignas. Un ejemplo lo tenemos en un grupo conocido como el Templo del Poder Mental. Operaban en la capital federal y sus clientes eran de un nivel adquisitivo medio o alto. Su práctica consistía en rezos y la purificación de objetos para atraer la fortuna. Una de sus modalidades era la de curar el dinero u otros artículos de valor. Lo guardaban en un recipiente o envuelto en un pañuelo. Acto seguido se le realizaban diversos rituales y se informaba al cliente que sus bienes debían permanecer en tal recipiente en un periodo de 14 a 90 días para completar el proceso. Como es de esperar, una vez se verificaba el contenido, el recipiente estaba vacío y los objetos de valor ya habían desaparecido.
tuvieron una práctica regular, por lo que es seguro que sus actividades resultaban convincentes para gran parte de sus clientes. Para la otra parte, esto no era otra cosa que una estafa, razón por la que los miembros del templo fueron acusados y condenados por defraudación. Otro caso lo tenemos ahora en el año 2000, en el barrio porteño de Parque Saavedra, el conocido caso del parricidio de las hermanas satánicas. Aunque la justicia determinó que el asesinato por parte de las hermanas de su padre se debió a que las mismas no estaban en uso de sus facultades mentales, a los medios de la época no les costó dar rienda libre a su amarillismo y lanzaron toda una campaña de desinformación vinculando el parricidio con una supuesta participación en un grupo o secta satánica, y que el asesinato habría sido alguna forma de ritual o sacrificio. Si bien en esta historia se aprecia que las protagonistas llevaron a cabo ciertas acciones encasillables en la categoría de esoterismo, esto no se debió a una práctica cultural real, sino a su estado mental alterado. Aún así, si la campaña periodística tuvo tanto éxito y caló tan hondo, fue porque estos conceptos como secta, grupo satánico, ritual o sacrificio formaban parte del imaginario cultural respecto a lo que constituía el esoterismo de la época y que aún persiste. Así llegamos hasta nuestros días. Hoy en día prosiguen los procesos descritos anteriormente. El esoterismo permanece como práctica cultural tanto en ámbitos urbanos como en lo rural. Además de contar hoy en día con espacios propios en los medios tradicionales, las redes sociales y el Internet, fueron y son una importante herramienta para la difusión de este tipo de prácticas. A día de hoy, la mayoría de grupos y profesionales esotéricos cuentan con sitios web o páginas en redes destinadas a extender su práctica. Al mismo tiempo, la impugnación también persiste. Cada tanto se oyen voces de la política nacional que impulsan proyectos sobre endurecimiento de penas a los delitos que anteriormente explicamos que se relacionan con el esoterismo. Constantemente se usa como acusación para desprestigiar a adversarios políticos, desde Macri temiendo que si le hubiera hecho una macumba a su bastón presidencial, hasta las actuales acusaciones de que el presidente Milei o su hermana practican la mediumnidad o la adivinación para guiar las decisiones de gobierno. A pesar del trabajo de historiadores especializados como Juan Pablo Bubelo, el estudio del esoterismo como práctica cultural sigue sumamente estigmatizado. Lo esotérico sigue estando asociado a la superstición y aún así persiste como práctica cultural.